Saludamos a esta hora de la mañana al profesor, doctor en Ciencia Política y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Miguel Ángel López. Miguel Ángel, buenos días, gracias por poder conversar esta mañana sobre la situación de Venezuela. Hola Patricio, buenos días. Buenos días, bueno, ni siquiera sé qué preguntar para partir, más bien le doy la palabra y díganos usted qué nos podría señalar de lo que se ha conocido en las últimas horas, porque realmente ha sido una ola de información, tanto por los resultados como por las reacciones también. Pero digamos que estamos en una situación esperada y no esperada a la vez. Existía mucha confianza dentro de la oposición venezolana y de muchos veedores internacionales de que iba a ganar la oposición y que Venezuela iba a respetar estos resultados. Pero no ocurrió así. Y si uno va hacia atrás y analiza, por ejemplo, las elecciones de 2013, donde Maduro ganó también por casi 200.000 votos, y las últimas elecciones hace 6 años atrás, donde prácticamente no dio ninguna posibilidad que haya una oposición a su candidatura presidencial, claro, era de esperar de que una cosa así iba a ocurrir, que finalmente se iba a terminar imponiendo el régimen y haciendo la voluntad de Maduro por sobre la opinión y los deseos de muchos venezolanos, la gran mayoría de ellos. Sí, profesor, entonces usted da por sentado que aquí hubo adulteración de los resultados electorales. No lo sabemos, pero sin embargo lo que se hace es, no lo podría asegurar. Quizás Maduro ganó bien. Lo que ocurre es que uno siempre cuando hace una elección se encarga de entregar todas las garantías para la oposición tenga acceso a los resultados, hayan veedores internacionales, etcétera. Y eso se hace en todo el mundo. Lo hizo Pinochet, por ejemplo, por el plebiscito del 88. Pero en este caso estas garantías no existieron. Entonces se pensó de que, dada la encuesta que tenía la oposición, iba a ganar con una amplia facilidad, pero no ocurrió así. Maduro parecía muy tranquilo el día de ayer y finalmente ocurrió lo que ocurrió. Ahora, hay muchas cosas que son sospechosas, como por ejemplo la caída de todo el sistema. En Venezuela se vota de manera electrónica, con máquinas, no por internet, con máquinas en lugares de votación. La caída más o menos como a las 8 de la noche, una cosa así, como por 1 hora o 2 horas de todo el sistema de cómputos. Entonces todo eso arroja dudas. Además, la imposibilidad de que hayan asistido veedores electorales que no sean afines a Maduro. Ese es el caso no solo de los senadores chilenos que no lo dejaron entrar, sino el expresidente Fox de México, un expresidente costarricense y varias otras personas que no lo dejaron entrar. Pero sí, por ejemplo, pudo ir Rodríguez Zapatero, el ex primer ministro español, o Juan Carlos Monedero, el creador de la Izquierda Unida española. Entonces, cuando no se dan todas las garantías electorales, siempre van a existir dudas. Entonces, por eso siempre hay que mantener esta garantía, y todos los gobiernos, aunque no tengan unas credenciales democráticas totalmente limpias, generalmente siempre permiten que existan veedores internacionales para que no se pongan en contradicho los resultados de los comicios. Y eso no ocurrió aquí. Sí, estamos en una situación que es bien compleja, Miguel Ángel, porque algunos dirigentes internacionales, como por ejemplo el presidente de Chile, Boric, ha pedido que haya una corroboración de los votos, ¿no? Esto nos lleva a una cuestión técnica, pero que es bien relevante, que es que, a diferencia de Venezuela, donde existe el voto electrónico, que en su momento fue visto como un gran avance tecnológico, y usted recordará, Miguel Ángel, que había una presión a nivel mundial de que los sistemas electorales avanzaran hacia voto electrónico. En Chile tenemos el, entre comillas, viejo y desprestigiado sistema del papel y el lápiz, que es, sin embargo, el que permite hacer respaldo físico de lo que luego se señala a nivel macro, ¿no? Entonces está en primer lugar ese tema, que es que si hay una exigencia de que se entreguen antecedentes verificables, ¿cuáles son los instrumentos de verificación, ¿no? Ese es un primer tema que lo planteo ahí para su análisis. Pero por el otro lado hay una cuestión que ya está instalada. O sea, el gobierno dice que ganó y no va a echar pie atrás, y la oposición no reconoce los resultados y tampoco va a echar pie atrás.
no estoy diciendo cómo me gustaría que fueran las cosas, estoy diciendo cómo son en lo concreto hoy día en la mañana. Eso desde el punto de vista político es fatal, ¿no? Porque no veo, a ver si usted me ayuda a ver cuál puede ser una vía de salida para la situación en la que nos encontramos, ¿no? Bueno, ¿qué decir a este respecto? Bueno, esta pregunta bastante compleja. Mira, sí. Primero, el voto electrónico, claro, en Chile no se quiso implementar. Ahora, a veces se ha implementado con el caso de Brasil, pero no en todas las mesas, en algunas. Algunas mesas son electrónicas y las otras no, para acelerar un poco el conteo de votos. Pero siempre se mantiene algún tipo de actas para poder corroborar que esto se ha realizado de esta manera bien y que han sido elecciones legítimas y se ha contabilizado bien. Hace muchos años atrás, conversando con un ingeniero en software, me dijo: no hay ninguna manera de poder asegurarte totalmente que si que implementamos el voto electrónico no se van a poder hacer algún tipo de maniobra para alterar los resultados finales. Entonces, frente a eso se dio a conocer y se discutió en Chile hace muchos años atrás, y por eso se decidió mantener el sistema antiguo, que es mucho más seguro. Entonces, siempre existe la posibilidad de que se puedan alterar los datos con el voto electrónico. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la oposición? Existían algunas actas y está tratando de recolectar todo ese tipo de actas. Ahora, como tú puedes ver, prácticamente desaparecieron de Twitter tanto Corina Machado como Edmundo González, sí, y muchos otros gente de oposición. No he mencionado mucho porque están ahora un poco, digamos, aceptando el golpe y en cierta medida viendo cuál va a ser el procedimiento a seguir. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer? Ya para elecciones del 2013, ya Maduro ganó como por 200 o 500 mil votos, una cosa así, y ya fue muy difícil hacer algo. Ahora también, en el sentido de que Maduro cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía, etcétera, y de estos grupos paramilitares que andan en motocicleta, que son muy comunes en Venezuela. Entonces, es muy difícil hacer una oposición y recurrir a la violencia porque no existen las maneras. Entonces, ¿cómo oponerse a esto? Ya Maduro ha probado ser bastante ducho en todas estas alteraciones electorales, y ahora existía la esperanza de que en este caso sí iba a respetar los resultados. ¿Qué es lo que están haciendo? La oposición está buscando la mayor cantidad de actas posibles para tratar de demostrar de que realmente ha habido una especie de fraude electoral. Y más que eso no puedo hacer. Y tal vez sanciones internacionales de otros países que se habían moderado un poco en el último tiempo, ya que Maduro está mostrando algunos signos de apertura, pero realmente no existen otras formas en que la oposición pueda hacer valer y que se respeten los resultados. O, si es que los resultados fuesen legítimos, que se demuestre realmente que esto fue así. Lo que hay que recordar es que gran parte de todo el sistema se apagó como por durante 1 hora y media. Uh-huh. Y después, cuando se recuperó, ahí salió Maduro como ganador. Entonces hay una duda bastante grande si es que de la limpieza de esta elección. Claro, y otra cuestión que no debió haber ocurrido es que hubo un primer cómputo recién con el 80 y tantos % de los votos escrutados, ¿no? Acá en Chile ya sabemos que siempre es más saludable no entregar poquitos votos, pero ir con el 5%, luego con el 10%, en la medida que vayan apareciendo los conteos. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor Miguel Ángel López. No habíamos visto hasta esta elección una disconformidad de aliados históricos de las autoridades venezolanas, ya no sobre el ayer, sino sobre todo lo que ocurrió antes de ayer, Miguel Ángel, ¿no? Esto que usted describía de las condiciones previas, ¿no? Y ahí, bueno, estuvo Petro, que si bien las últimas semanas retrocedió un poco a través del silencio, en su momento hizo algunos señalamientos, los hizo Lula, los hizo la izquierda uruguaya, tanto José Mujica como el candidato presidencial del Frente Amplio calificaron la situación actual de Venezuela como, cito textual, una dictadura. Bueno, está lo de Boric, y la pregunta es qué puede pasar hoy después de esto, ¿no? O sea, si la
la comunidad internacional, como parece que mayoritariamente está ocurriendo, no está validando los resultados de la elección venezolana, cuáles pueden ser eventualmente las consecuencias, qué es lo que augura usted. Y es una pregunta que reconozco que a priori es incierta de contestar, porque adicionalmente tenemos un debilitamiento de los mecanismos regionales de integración y de resolución de conflictos. O sea, no es un buen momento para la institucionalidad latinoamericana. Bueno, sobre eso, ¿qué decir? Complejo, es muy compleja la pregunta, porque ¿qué hacer? Probablemente muchos países van a continuar con sanciones hacia Venezuela, algunas sanciones que se habían levantado. Ahora Venezuela, como es uno de los principales exportadores de petróleo, también a pesar de que se le puedan hacer sanciones, igual tiene cierta capacidad de maniobra. Lo que ha ocurrido aquí, claro, es que la izquierda latinoamericana es una izquierda muy democrática en general. Entonces, por eso tenemos a Boric, por ejemplo, al presidente de Colombia, a varios otros, un presidente de México que no ha dicho nada hasta ahora, por ejemplo, Lula da Silva, que también manifestó sus temores. Son derechas, son izquierdas que son democráticas. Entonces una izquierda democrática no acepta este tipo de cosas. Tenemos que recordar que, por ejemplo, en Nicaragua en los 90, cuando Mireya Moscoso ganó una elección, el régimen sandinista reconoció su derrota y después posteriormente fue una nueva elección y ganó, y ahora se ha perpetrado en el poder. Pero han habido ciertos hechos en el pasado donde gobiernos de izquierda han aceptado la derrota. Y ahora lo que pensaban muchos dentro de la oposición venezolana y también dentro de la veedores internacionales es que Maduro quizás hubiera estado dispuesto a aceptar esa derrota. Quizás Chávez lo habría aceptado, pero Maduro no. ¿Y por qué Chávez sí? Gran parte del conflicto. Sí. ¿Y por qué Chávez? Aquí lo que viene, violencia, es difícil. Sí. Para entender el análisis, Miguel Ángel, ¿por qué usted piensa que Chávez sí hubiera reconocido la derrota de haber ocurrido y Maduro no? Está explicitando una diferencia, ¿no? ¿Cuál es, en qué diferencia está pensando cuando dice eso? Chávez era bastante más hábil y él ya había intentado un semigolpe de Estado, luego llegó a la presidencia buscando gran parte de apoyo, etcétera. Entonces tenía todo un pensamiento y una idea que estaban detrás. Maduro no, Maduro es una especie de seguidor que se ha apoyado y se ha entronizado en el poder. Ahora no estoy diciendo que Chávez sea un gran demócrata, no, los dos tienen sus credenciales democráticas bastante, no manchadas, pero son dudosas en cierta medida, sobre todo en el caso de Maduro. De hecho, gran parte del programa de gobierno de Maduro actual retomó parte del programa que tenía Chávez antes de morir y lo planteó. Entonces no es que sea también algo muy, muy original, y sus propuestas son muy, muy parecidas a lo que ha hecho siempre. Entonces, en ese sentido, claro, así como Noriega así como muchos otros presidentes, Chávez sabía cuándo retirarse y cuándo actuar. En este caso Maduro yo encuentro que no es como él. Ahora, nuevamente, ambos no son líderes democráticos, pero por lo menos dentro de la elección Chávez se encargó de ser electo de la manera lo más democrática posible, aunque haya sido eliminando el Congreso, creando una Asamblea Nacional, después eliminando todos los líderes que se lo oponían, etcétera, pero todo apoyado por las urnas. En este caso, claro, tenemos Maduro que no estaría apoyado por las urnas. Entonces, dentro de los autoritarismos modernos, lo principal es, sean de izquierda o de derecha, llegan al poder mediante elecciones libres, democráticas, abiertas, periódicas, etcétera. Y esto no estaría ocurriendo ahora con Maduro. Entonces probablemente la comunidad internacional va a reaccionar y va a aplicar más medidas y más sanciones al gobierno venezolano. Sí, por lo menos en lo que respecta a Brasil, se sabe que el gobierno brasileño anunció que le iba a solicitar a Naciones Unidas una revisión de las actas para efectos de pronunciarse, ¿no? Y dijo que mientras eso no ocurriera no iba a haber un pronunciamiento del gobierno brasileño sobre los resultados. Bueno, insisto, más allá de si el resultado fue o no el que se anunció,
el problema son estas muestras explícitas de desconfianza, ¿no? Que no permiten construir certezas, ni mucho menos, pero al menos dan cuenta de que hay un clima enrarecido a nivel internacional. Miguel Ángel, finalizo con esto. Obviamente, esta conversación o lo que ha ocurrido en los últimos meses o en el último tiempo en Venezuela se hace muy fuertemente en función de dos banderas que son muy loables, que por lo menos editorialmente para este medio además son irreductibles, ¿no? Que son la de la democracia y la de los derechos humanos. Pero hay un trasfondo también que no podemos soslayar del análisis de por qué Venezuela es geopolíticamente tan importante, y aquello es por las reservas de petróleo, ¿no? Quería preguntarle cuál es su análisis, porque aquí hay actores que se mueven explícitamente por arriba, ¿no? Y otros actores que se mueven por abajo. O sea, quiero decir que no me corresponde a mí pontificar quién es quién, pero no a todo el mundo lo mueve necesariamente la democracia y los derechos humanos, sino que también les mueve el control y el acceso al petróleo, ¿no? Bueno, a ese respecto, ¿qué decir? Claro, digamos que Venezuela y Maduro tienen una cuota de poder muy grande por las capacidades petroleras que tiene. Entonces, es un actor en las exportaciones de petróleo internacional. Entonces, es muy difícil por eso aislarlo. Y también ha habido una especie de cambio. Si uno se recuerda en los 90, gente como Ricardo Lago, Fernando Enrique Cardoso, no aceptaban y no negociaban con gobiernos que no sean democráticos. Uh-huh. En cambio, eso ha cambiado un poco en este siglo. El caso de China es un ejemplo clásico en ese sentido, donde no es totalmente democrático, pero sí mantiene relaciones con todos los países de América Latina, y ha ocurrido con el mismo Venezuela de Maduro, con Nicaragua o con otros países, donde en pos de acuerdos, claro, se hacen algún tipo de negociaciones y cercanías con gobiernos que no tienen las credenciales democráticas totalmente limpias. Entonces, eso es algo que ha caracterizado un poco este siglo. Ahora, claro, se dice que en cierta medida es para no afectar a las poblaciones de estos países, y hay una serie de otras razones. Ahora, Venezuela sigue siendo un actor internacional por el petróleo y va a seguir siéndolo. Entonces, por eso es muy difícil, cuando se trata de un actor poderoso, lograr aislarlo. Sí, pues. Bueno, con mucha atención vamos a seguir lo que está ocurriendo en Venezuela, noticia en desarrollo, atención mundial. Bueno, basta ver las reacciones de literalmente todo el mundo en relación a estos comicios, y como decíamos, Miguel Ángel, también la gran expectación que existe en la comunidad residente en nuestro país, que es bastante grande, ¿no?, respecto a lo que está ocurriendo en este entrañable país sudamericano. Hemos conversado con el profesor Miguel Ángel López. Miguel Ángel, muchas gracias por este diálogo, por esta entrevista, y que tenga un buen día y una buena semana. Muchas gracias a ti, igualmente. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, ahí estaba el profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Miguel Ángel López, comentando lo que está ocurriendo con estos comicios, cuya evolución está en desarrollo. Hay que recordar que todavía no tenemos contados el 100% de las actas. El resultado es, en todo caso, según lo ha señalado el Consejo Nacional Electoral venezolano, irreversible, pero los cuestionamientos no solo se mantienen, sino que se acrecientan con el paso de las horas respecto a los números entregados. Es lo que vamos a seguir conversando a la vuelta de la pausa. Son las 8:27, breve alto, y continúa en este día, lunes 29 de julio del año 2024, la primera edición de Radioanálisis.